clavo, hermanos, tiene que ver con la cruz, con la muerte. Hermanos, Dios siempre nos está hablando de una o de otra manera. Y esta persona que murió, hermanos, tiene mucho fruto. Algún día lo vamos a conocer todo. Y yo recuerdo bien la historia cuando estábamos ahí, nosotros, para hacerles un resumen de lo que nos tocaba en un día normal. Hermanos, antes de las 5 ya andábamos parados, teníamos que bañarnos, cambiarnos, arreglarnos, reestudiar lo que íbamos a dar ese día. A las 7 de la mañana ya estábamos en el colegio enseñándoles a todos. Dábamos durante la mañana, toda la mañana, quizás depende, quizás a la 1 de la tarde, íbamos a comer después. Y durante la tarde llegaban los jóvenes con dudas, con preguntas, algo no les quedó claro, llegaban a buscarnos para que les diéramos la enseñanza. Y ahí era donde nosotros aprovechábamos. A veces dentro de los estudios de Hebrón, estudio en casa, decía de repente un verso o enseñaba alguna cosa especial sobre Dios. Entonces ellos tenían alguna duda, nosotros les explicábamos, les estábamos dando la palabra de Dios a través de ese método, hermanos, el estudio en casa. Y hermanos, yo participé en la creación de estudio en casa. A mí me tocó que armar las computadoras, imprimir y otras cosas, muchas tareas, hermanos, y empezamos desde cero. Eso es otra enorme historia, hermanos, sobre lo que hizo el Ministerio Hebrón para que aparecieran, hermanos, y el estudio en casa, y hubo mucha aflicción ahí, mucho sufrimiento, sobre todo las personas que empezaron al inicio, me imagino que después también, porque llegó a crecer tanto eso, hermanos. Pero imagínense, teníamos que hacer alrededor de 75 libros o folletos en 3 meses, empezando de cero. No teníamos ni los computadores, había que armarlos, había que entrenar a la gente cómo usar el Word. Es una larga historia, hermanos. Pero Dios, cuando Dios nos ponga a hacer algo, a sembrar, hermanos, hagámoslo. Solo Dios sabe dónde va a ser usado y de qué manera va a ser usado para bendición de quién va a ser usado. Solo Dios sabe cómo usará las cosas. Hermanos, una de las cosas que recordamos ahí es que durante una época llegaron unos jóvenes quechí, y uno de ellos era Jerónimo, un buen muchacho. Yo les puedo dar testimonio que ellos llegaban a hacer lo que había que hacer y se esforzaban. Respeto a los padres, respeto a los maestros, hermanos. Culturalmente entre el pueblo indígena, hermanos, hay respeto hacia los padres, hacia las autoridades, mucho respeto. Incluso entre ellos, mucho respeto, no se burlaban uno del otro. Hay mucho que aprender ahí, hermanos. Y Jerónimo mantenía silencio, nos escuchaba, oía las enseñanzas, y Jerónimo platicaba con nosotros a veces durante la noche cuando estuvimos en la primer casa, porque se construyó otra después, pero cuando estuvimos en la central, en la base, hermanos, en esa primer casa llegó él y otras personas del grupo de los quechí, de los quichés, y Jerónimo platicaba con nosotros, nos hacía preguntas. Y una noche le estábamos hablando con Zeni, cuando de él mismo salió, él quería conocer más de Dios, más de Cristo. Le hablamos, hermano, la presencia de Dios cayó en ese lugar y él entregó su corazón al Señor. Y nosotros teníamos un gozo. Y él nos decía, yo quiero ser pastor. Cuando yo ya ha salido todo esto y sea mayor, decía él, yo quiero ser pastor. Y era un joven, hermano, un adolescente. Hermanos, al día siguiente de que él aceptó al Señor, él estaba en una clase y ahí estaba Rosemary dando clases. Lo hacíamos como cátedras. A veces enseñábamos una cosa, otros otra, y así. Y por época tuvimos la clase entera bajo nuestro cargo. Por ejemplo, mi esposa estaba a cargo de los mayores. Ahora, hermanos, Rosemary estaba dando una enseñanza ahí con ellos. Cuando oyeron gritos, unos niños estaban allá afuera, empezaron a gritar, serpiente, serpiente, culebra, Barba María. No era Barba María, era otro tipo.
Empezaron a gritar, hermanos, y sucedió de que la misionera Elena se acercó para ver qué pasaba, y ella enfrente de ella pasa una culebra así y se mete a la otra clase donde estaba Rosemary. Habían alrededor de unos 10, 12, 15 tal vez, y cuando la vieron entrar, hermanos, todos se subieron a las mesas y a las sillas. Fue una cosa instantánea, rapidísima. La serpiente de repente entró, pero no pudo morder a ninguno porque todos reaccionaron inmediatamente subiéndose sobre las sillas. Y gracias a Dios, esas mesas, hermanos, eran bien hechas. Las había hecho Greg y Sebastián. Un día vamos a estudiar una historia de Sebastián. Greg se encargaba de trabajar lo que era la madera como carpintería. Y habían hecho unas mesas enormes, hermanos, muy fuertes. Y ahí, gracias a Dios, se subieron todos en las sillas y en las mesas. Pero un joven no le dio tiempo y quedó atrapado frente a una pared. Y la serpiente llegó y se puso para atacarlo. Iba a atacarlo, hermanos. Era segura muerte ahí, hermano, porque no hay cura, no hay nada contra el veneno, hermanos. Teníamos uno nosotros, pero estaba viejísimo, hermanos, y no sabíamos ni cómo echarlo, hermanos. Era un asunto de vida o muerte en ese instante. Y cuando la serpiente va a atacarlo, hermanos, recibió un palazo en la mera cabeza. Hermanos, Jerónimo había encontrado un palo que solo Dios lo permite, porque nosotros éramos todos bien cuidadosos con todo, hermanos. Habíamos dejado unos palos ahí y él encontró uno y lo agarró y le pegó cabalito en el momento, hermanos, en la cabeza del animal, y la terminó de matar. Hermanos, cuando nosotros supimos la historia, nos quedamos impactados. Pero una cosa, hermanos, que hablaba el Señor a mi corazón, es que Jerónimo iba a ser usado para acabar con la serpiente también. Hay esperanza, hermanos. Si el grano de trigo cae a tierra y muere, hay fruto. Pero las maneras en que Dios hace las cosas son muy extrañas y a veces no las entendemos, hermanos. Pero debemos confiar en Dios. Dios sí sabe qué está haciendo. Y hermanos, cualquier cosa que Dios nos ponga a hacer en el reino de Dios, seamos fieles. Si usted es un hijo de Dios que realmente quiere caminar con Dios, usted ya no tiene derechos. Usted ya no se pertenece, ni sus cosas le pertenecen a Dios, y Él hace con ello lo que Él quiera con su vida y con usted, con lo que usted tiene. Usted es de Dios. Y cuando usted es de Dios, usted es libre también. Libre, hermanos. Dios tiene cuidado de su vida. Dios le guarda. Dios se encarga. Dios hace las maravillas. El Señor es el único. Es el Padre. Si usted tiene necesidad de comer, Él va a hacer, hermanos, que la comida que aparezca de las espigas esté enfrente a usted milagrosamente. Solo Dios puede hacerlo, hermanos. Y usted, como hijo de Dios, si me está escuchando, usted sabe de qué estoy hablando. El Señor, hermano, es un Dios de misericordia, que nunca los dejará a ustedes sin comida, sino que los cuidará siempre. Pero ante todo, la presencia de Dios y el Espíritu Santo. La Biblia dice que si nosotros le pedimos al Señor unos huevos, hermanos, Él no nos va a dar una culebra o un escorpión, hermanos. Hermano, Él nos va a dar su pan. Él nos va a dar, hermanos, el Espíritu Santo a todo el que se lo pida. Podemos confiar y pedirle al Señor, hermanos. Y hermanos, usted y yo somos llamados a servir al Señor y a confiar en que el Señor puede terminar la obra completa y glorificarse. Al final de la vida, Ruth y Booz, los dos, fueron bendecidos totalmente, completamente. El hijo de ellos se llamaba Obed, que significa siervo, pero también significa adorador. Y el Señor vino a este mundo a buscar adoradores que adoren en espíritu y verdad. Que Dios bendiga su vida, y continuaremos con estos estudios, dando a conocer las maravillas de Dios, dando a conocer lo que Dios hace. Ya le enseñamos sobre la traducción al Echil, cómo llegamos, el accidente, hermanos, y hay muchas más historias. Me acabo de poner a hacer un resumen de la historia, si ya llevo 120 historias, hermano, increíble, tantas cosas que pasamos. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Y sí, durante el tiempo de
de la pandemia, usted puede tomar estas pláticas que enseñamos y enviársela a otro hijo de Dios en algún lado o a alguien necesitado. Que Dios lo use grandemente. Gracias, Padre. Señor, bendecimos a todo el que vea este curso, este video, esta enseñanza sobre las historias de misiones, y que vean también el estudio sobre las misiones, Señor. Padre, solo tú puedes hacer la obra santa y perfecta, Señor, y nadie más. Pero Padre, tú puedes usar cualquier persona, Señor, y en nuestro corazón debe quedar claro que Pedro es nada, Pablo es nada, Apolo es nada, Ronnie es nada, yo no soy nada ni nadie es nada, sino que nuestro Dios, quien da el crecimiento, es todo. De Él viene y mana la vida, de Él mana lo bueno, de Él es la fuente de todo el bien que existe. Nuestro Padre Celestial sea glorificado con estas enseñanzas. Gracias, Señor Jesús, y bendice grandemente a todo el que vea o escuche esta enseñanza. Gracias, Jesús. Amén.